La historia comienza en 1960, cuando Ross conoció a Lois mientras estaba pescando. Lois se le acercó y le dio una pluma de un halcón que Ross estaba buscando. Cuando iniciaron una conversación, Ross le cuenta que ella y su esposo están de vacaciones en una casa alquilada cerca del lago, mientras que Lois le comenta que ella y su esposo viven cerca. Luego Lois se pone un poco traviesa, y finalmente le dice que deberían quedar para cenar. La cosa es que Lois la convence para cenar esa noche, y con una frase bien coqueta se despide. Los dos matrimonios se han hecho amigos, y estos son los esposos de las chicas, los cuales empiezan a llevarse bien entre ellos. Rose estaba fascinada con el espíritu libre de Lois, por sus opiniones y su espontaneidad. Lois cantaba, bailaba y vivía, siguiendo los deseos de su corazón. Para mediados del verano de 1960 todos eran muy buenos amigos, y Lois pasaba las tardes en casa de Rose y su esposo, los cuales llevaban 3 años casados. Mientras Rose es ama de casa, su esposo tiene su propio negocio en crecimiento. Cuando están a solas, Lois le realiza comentarios muy coquetos. Finalmente Rose le pregunta si está coqueteando con ella, y Lois le dice que sí, pero que se detendrá si le está incomodando. Sin embargo, Rose le dice que no, y le da luz verde al coqueteo. Más tarde, mientras hacían al almuerzo, Lois se pone a coquetear directamente hasta que terminan besándose, pero desafortunadamente el momento se interrumpe cuando llega el esposo de Lois. En eso también llega el esposo de Rose, quien muy feliz le comenta que ha cerrado un negocio millonario, y que gracias a esto le va a comprar la casa del lago, un sueño que ha anhelado durante mucho tiempo. Luego Rose le enseña a pescar a Lois. Y luego intenta enseñarle el proceso para arreglar los peces. En el otoño del 1960, ambas regresan a casa después de mojarse con la lluvia. Mientras Rose enciende la chimenea, Lois se viste frente a ella, y finalmente terminan pasando la noche juntas. Luego Rose se sintió culpable, pero Lois le dice que ese momento era solo suyo, y que no pensara en nada más que en ellas. Sin embargo, el momento se interrumpe cuando escuchan que ha llegado el esposo de Lois. En el verano del 1961, un año después de conocer a Rose, Lois ya era una pescadora experta. Un día hicieron una apuesta de nadar sin ropa si Lois pescaba algo. Apuesta que Rose no cumplió, porque salió corriendo cuando perdió. Para este entonces las chicas estaban profundamente enamoradas y atesorando sus momentos juntas, sin importarles que seguían casadas. Para el invierno del 1961, los dos matrimonios eran tan cercanos que hasta pasaron fin de año juntos, y el esposo de Rose había contratado a la pareja de Lois en su empresa. En medio de la celebración, las chicas aprovechan y se escapan hacia la cocina, en donde Rose le dice a Lois que está muy celosa por su esposo, y por si fuera poco, Lois también le dice que siente lo mismo por ella. Al mismo tiempo, ambas quedan en que esa noche ninguna estará con su esposo, y que al día siguiente se verán en la cabaña. Ellas permanecen en la cocina, hasta que los chicos las interrumpen. El esposo de Rose empieza a sospechar, pero astutamente ella lo calma. En el otoño del 1963, las chicas ya han estado juntas por 3 años. En el verano del 1964, Lois le dijo que no podía seguir viviendo de momentos robados. Luego le dijo que la amaba, y que ya no podía compartirla con su esposo. Entonces le pidió que se fuera con ella, ya que iba a trabajar como freelancer para una revista, y que todo estaría bien. Sin embargo, Rose le dijo que no, porque ella no podía abandonar su matrimonio. Esa fue la última vez que se vieron, porque Lois se enfermó y se estaba muriendo, pero para ese momento ambas estaban separadas. Cuando el esposo de Lois llamó a Rose para que pudiera verla, desafortunadamente Lois ya había entrado en coma, y nunca más volvió a despertarse. Lois muere, y se termina la historia.